Bueno, en esta mañana comenzamos una nueva serie, así que estamos muy contentos de esto. Vamos a estar transitando más o menos hasta, para que usted se anticipe, hasta el mes de septiembre inclusive, ¿sí? Vamos a estar viendo, no, hasta octubre, ¿no es cierto? No, septiembre, a finalizar septiembre, ¿sí? Vamos a estar en el libro de Juan. Y es una bendición, como siempre decimos, el poder transitar por un libro de las Escrituras. Poder tener un panorama completo de lo que la Biblia dice, es una bendición que lo podamos hacer en medio de la iglesia. Y vamos a empezar rápidamente con lo que hoy nos amerita ver. Vamos a entrar en una introducción del libro de Juan. A ver si esto anda, no anda. Una introducción del libro de Juan. Lo primero que vamos a ver es quién escribió el libro de Juan. A ver. Bien. Estamos atentos entonces. Juan escribió el libro y mire lo que lo dice el mismo libro de Juan. En el capítulo 21, volviéndose Pedro, dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El mismo libro nos dice que es Juan el que escribe el libro, ¿sí? Vemos que también Juan tiene como una autoestima bastante sana, bastante marcada su identidad, porque él dice, yo soy en definitiva el discípulo que Jesús amaba. Yo me recostaba en el pecho del Señor, ¿no? Lo segundo que vamos a ver es cuándo y dónde fue escrito. Bueno, casi todos coinciden, aunque hay diferentes corrientes, pero casi todos coinciden en que en el año 80 y 95, por ahí, se ha escrito este libro. ¿Y dónde fue escrito? Bueno, probablemente en Éfeso, que actualmente es Turquía. ¿A quién fue escrito? Bueno, principalmente fue escrito a los seguidores de Jesús que no eran judíos y estaban siguiendo al Señor en ese tiempo. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de Juan? Bueno, podemos decir que Juan era el más jovencito de los discípulos. Cuando el Señor lo llama, casi todos coinciden en que aproximadamente ha tenido unos 20 años. Chiquito Juan, ¿no? Y el Señor lo llama y acude inmediatamente al Señor. ¿Cuál fue la idea principal del libro? Bueno, mostrar la deidad de Jesucristo. Mostrar que Jesús es Dios y mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el propósito principal y lo vemos en la razón principal. Miren, Juan 20:31 va a decir al finalizar: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Acá está la razón principal por la cual es escrito este libro. Hay un énfasis en Juan en mostrar que Jesucristo es Dios, y podemos verlo también a través de las palabras que más se repiten en este libro. La palabra verdad se repite 45 veces. Si él está repitiendo muchas veces la palabra verdad, significa que hay un contexto ¿de qué? De mentira. Había una corriente en ese tiempo que muchas veces lo hemos nombrado, que es el gnosticismo,
Y esa corriente estaba en auge en ese momento. Y Juan quiere contrarrestar esta corriente y va a decir que Jesús es verdad. La palabra amor, ¿saben cuántas veces aparece? 80. 80 veces. Por eso Juan es conocido como el discípulo del amor. 80 veces aparece esta palabra. La palabra Padre aparece 91 veces. Por eso también vemos que Juan está haciendo un énfasis en que Jesucristo es el Hijo de Dios y esto es verdad. Es lo que está tratando de decir a través de las palabras que se repiten. Y la palabra creer se repite, ¿cuántas? 91 veces. Y si hilamos todo esto, podemos decir que el énfasis de Juan está en que las personas crean en la verdad de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y en último lugar, datos por ahí interesantes sobre el escritor, es que todos los apóstoles murieron siendo martirizados y Juan murió en vejez. Su padre se llamaba Zebedeo, su mamá se llamaba Salomé. Podemos decir a través de algunas referencias que Juan era pariente de Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 19, versículo 25. A ver si me acompaña. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Si hilamos y correlacionamos con otros versículos, ¿sí?, muchos coinciden que esta mujer era Salomé. Algunos dicen por esto que era pariente del Señor Jesús y ha compartido tal vez en algún momento de su adolescencia con el Señor Jesús. Pensaba en esto y digo, bueno, por esto no resulta tan extraño que cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, inmediatamente dejó su empresa pesquera que tenía ahí y siguió al Señor. Bueno, él también, bajo algunos escritos que están ahí en la Biblia, podemos decir que era discípulo de Juan el Bautista y que seguía sus enseñanzas. Fue el discípulo que el Señor le puso el apodo de hijos del trueno. Podrías quedarte ahí, hermano. Igual si va a estar molestando eso toda la reunión, yo creo que lo pueden cortar y me pongo más adelante y me van a escuchar. Me van a escuchar. Así que si quieren mutearlo, sería una bendición. ¿Cómo lo va a mutearlo? Está. Muy bien. Hola. Ahí se escucha. No sé para qué me puse más adelante. Bueno, seguimos entonces. El Señor Jesús le puso este apodo de hijos del trueno. Vaya a saber, capaz que tiene que ver con su temperamento, no sabemos con qué, pero cambió mucho el temperamento del apóstol Juan, si acaso era por su carácter, porque fue llamado, ¿sí?, el discípulo del amor. Y la pregunta que quisiera hacer en esta mañana es, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, Dios el Salvador. Es tan importante esta pregunta porque es de lo que Juan quiere encargarse en este libro. Si preguntáramos
en la sociedad quién es Jesús, nos darían tantas respuestas diversas. Fue un buen hombre, fue un ejemplo de sacrificio, de buen hijo. Y es verdad, pero ¿es eso solamente Jesús? Y nosotros, más allá de que sabemos cómo responder a esta pregunta, con nuestra vida, ¿respondemos a quién es Jesús? Porque si Él es Dios y nosotros somos sus hijos, si acaso todo lo que la palabra dice es verdad, la vida misma se trata de Él. Todo es para Él, por Él. Y quisiera que pudiéramos orar ahora para poder entrar en esta pregunta. Señor, al presentarnos delante de tu presencia, queremos que hables a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que estamos delante del Dios vivo, el Todopoderoso. Y no queremos, Señor, ser ligeros al hablar de tu persona. Por eso te rogamos que nos llenes de entendimiento para comprender aquello que tal vez no lo hemos comprendido aún. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me pasó algo extraño al momento de meditar en este pasaje. Recuerdo cuando me puse de novio, que fui a presentarle a mi novia en ese momento, a mi mamá. Y estaba re nervioso. No lo transmitía tal vez mucho, pero estaba nervioso. Y sentí una sensación muy parecida a ese momento, en el momento que tenía que preparar este mensaje. Una sensación de nervios, de sentirme que estoy presentando al Señor. Y más allá de que tantas veces por ahí hablamos de Jesús, no tendría que ser un acto tan liviano en nosotros. Hablar de Dios, como si supiéramos tanto, ¿no? Que cantar al Señor. Esto es un acto santo. Y que el Señor nos dé esa gracia de poder hacerlo y poder escuchar sobre Él. Tendría que a nosotros generarnos adorar al Señor. Lo primero que vamos a ver es que vamos a ver la identidad de Jesús. Y en primer lugar, Jesús es el Verbo. Dice así comienza Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Qué introducción que da Juan, ¿no? Es el único evangelio que comienza de una manera tan peculiar. No va a comenzar con la genealogía del Señor Jesús ni con su nacimiento, porque Él lo que quiere decir, no va a hablar como el Señor Jesús como humano, quiere mostrarlo como Dios. Y no va a hablar del principio humano acá terrenal, quiere trasladarse al principio de todas las cosas. Y dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjense algo particular, es que no va a explicar Él qué es el Verbo, que a nosotros nos hubiera ayudado muchísimo. Él simplemente va a decir, Él es el Verbo. Y tal vez si nosotros tuviéramos que pensar en qué es el verbo, qué es un verbo.
una acción, una palabra. Ajá. Bien, podríamos decir que es lo que da sentido también a una oración. Le da sentido, le da propósito. Bueno, en ese entonces era muy común escuchar de lo que era el verbo, lo que era la palabra. Para los griegos, miren lo que pensaban que era la palabra, el verbo, era el logos. Era una fuerza impersonal, creadora de todas las cosas. Pensaban que era una fuerza espiritual cargada de potencia y capaz de llenar con vida todo lo que tocara. Ellos pensaban que esto era el logos, ¿sí? Pero era una fuerza impersonal. Y Juan va a decir, el logos no es algo abstracto, no es algo que no se pueda conocer o palpar, no es algo inalcanzable. El logos, el verbo, es Jesús. Es muy fuerte lo que está diciendo. Él es el que tiene la potencia, el creador de todas las cosas, es Jesús. Para los hebreos, la palabra palabra, ¿sí? El verbo, era algo muy cotidiano. Ellos han sentido hablar de la palabra. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Bueno, lo que él está diciendo también, tanto a los griegos como a los hebreos, bueno, esta palabra que creó todo lo que ustedes ven, esta palabra que venía a los profetas, esta palabra que se hizo presente en la creación, esta palabra no es algo abstracto tampoco. No es simplemente algo que se puede oír. Esta palabra es Jesús. Está diciendo tres cosas sumamente importantes de Jesús a través de este versículo. Está hablando de la preexistencia de Jesús, la coexistencia y la autoexistencia. Se lo voy a explicar para que pueda seguirme en este pensamiento. Cuando habla de la preexistencia, está diciendo, en el principio era. Está diciendo que, ¿qué principio está hablando acá? Muy bien, en la creación. Cuando Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos, dice allá ya existía. Es que Él estaba fuera del tiempo. Por lo tanto, si Jesús preexiste, está diciendo, Jesús es Dios. No es un Dios, como se leen en algunas Biblias, ¿sí? que no son de sana doctrina. Está diciendo que Jesús era ya en el principio. Él preexiste. Nadie lo llamó a existencia. Es interesante cuando Moisés está allí delante de la zarza y dice, y cuando me pregunten ahí los egipcios, ¿quién te está enviando? ¿Qué voy a decir? El yo soy. Y Jesús muchas veces utilizó este nombre. Yo soy el pan de vida, le dijo antes de Abraham, yo soy. Pero este hombre no tiene ni 50 años, decían ellos. ¿Cómo puede decir antes de que Abraham existiera, yo soy? Cuando él está diciendo yo soy, él está diciendo yo soy el verbo ser. ¿Me siguen en este pensamiento? Yo soy el verbo ser y usa un presente continuo. Por lo tanto, lo que él está diciendo es, no existe un momento en que yo no haya existido. Existo desde siempre y para siempre. Por lo tanto, en este momento,
Jesús sigue existiendo y es aún más real de las cosas que nosotros pensamos que son reales. Jesús preexiste. Jesús también coexiste, porque dice, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y esto es un pensamiento que nos es difícil entender a nosotros, porque él, aparte de estar diciendo, yo soy Dios, en el griego estaría diciendo que él también es aparte de Dios. ¿Me entiende? No solamente es Dios, sino que él también es aparte de Dios. ¿Cómo se leería en el griego? No está diciendo solamente que él es el mismo Dios, sino que es lo mismo. ¿Me entienden? No está diciendo que él es el mismo Dios, sino que él es lo mismo Dios, lo mismo que Dios, apelando a la naturaleza y esencia de Dios. Filipenses 2 dice que siendo por naturaleza Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo, que él coexiste, apelando también a esto, a la doctrina de la Trinidad. ¿Usted puede entender la Trinidad? Es como medio difícil de entenderlo, ¿no? El que la entienda después me firma la Biblia. Pero no es un pensamiento sencillo. Pero, miren qué importante esto. El hecho de que no lo podamos explicar y que no nos alcancen los ejemplos para poder comprenderlo, no significa que haya que quitarle, ¿sí?, lo sobrenatural que tiene. Por ejemplo, en los testigos de Jehová, al no creer en la Trinidad, no pueden comprender, no se ha podido comprender este pensamiento, han tenido que cambiar este versículo y decir, no, Jesús es un Dios, así dice la Biblia de los testigos en Juan 1:1. Tienen que separarlo porque no lo pueden comprender, pero nosotros lo creemos por fe. Y también está la autoexistencia, que es lo último. La palabra Jehová o Yahvé, el yo soy, significa el que existe en sí mismo. Es decir, que nadie sopló aliento de vida. Jesús no es una creación. Jesús es Dios. ¿Ven qué importante? Porque no es simplemente un buen hombre. No nos hemos acercado a un ejemplo de vida simplemente. O por ahí religiones que dicen, es mi Jesucito solamente. No tengo problema con el término, pero como decir, es solamente mi buen amigo y el que me acompañe, me lo meto en el bolsillo. Jesús es Dios, el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él usa los mismos términos que se usan para Dios, los usa Él. Él es el juez. Él es el Padre eterno. Eterno, ¿sí? ¿Qué significa? Él está fuera del tiempo, siempre existió. Eso está diciendo Jesús. Miren, acompáñenme a Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Me encanta esta frase. ¿Ven? Está hablando de que
Jesús es la fiel imagen de Dios, el resplandor de su gloria. Cuando vemos a Jesús, vemos la plenitud de Dios. Más allá que Dios haya hablado muchas veces y de diversas maneras, nos mostró a Él mismo a través de Jesús. Y hay muchas revelaciones de parte de Dios para con el hombre. La naturaleza habla de Dios, ¿o no? Los cielos cuentan, ¿sí? Ahora, dice la mejor manera de hablar, por eso es el verbo, porque el verbo es palabra. Nos dice que Dios quiere hablarnos, pero estamos en otra nosotros. De tantas maneras les he querido hablar. Y dice, la mejor manera va a ser a través de Jesús. La mejor manera de Dios decirte que te ama es Jesús. No hay una manera más excelente. Hay veces que nosotros decimos, Señor, mostrame tu amor, pero ¿qué manera más excelente tuve de mostrarte cuánto te amo? A través de Jesucristo. Dígame, nosotros vamos a percibir más del amor de Dios por recibir una casa. ¿Eso habla más fuerte que el sacrificio de Cristo? No. La mejor manera de Dios decirnos, yo te amo, yo estoy interesado en vos, yo quiero hablar contigo, yo quiero tener una comunión con vos, es Jesús. Dios habló. Y hay veces que andamos buscando otras palabras. Bueno, pero háblame de otra manera. Jesús es lo más sublime. Y quiera el Señor que nosotros podamos apropiarnos de esto, porque pareciera a veces, como hijos de Dios, que Jesús nos alcanza como palabra, como sentido de vida, como centralidad, y buscamos otras cosas. Jesús no solamente es el verbo, Jesús es creador de todas las cosas. Dice el libro de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy claro esto, no hace falta explicarlo tanto. Lo que está diciendo es justamente esto. Jesús es el agente, el medio por el cual todas las cosas fueron hechas. Todo ha sido creado por Él. Esto le incluye a usted. Esto le incluye a su familia. Incluye sus capacidades, sus talentos, sus habilidades, su cuerpo. Fue creado por Él. Todo lo que ve y lo que no ve ha sido creado por Él. Si fue creado, por eso es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús, no solo de lo cognitivo. Porque si nosotros decimos, sí, el Señor es el creador de todas las cosas, y podemos decir de memoria, y todo fue creado por Él y para Él, ¿para quién es usted? ¿Para sus proyectos, para sus gustos? ¿Para quién es usted? ¿Para quién fue creado? Para Él. Usted fue creado para el Señor. No hay otro propósito. Si usted dice, bueno, yo fui creado para crecer en mis proyectos. No. No, usted fue creado para la gloria de Dios. Esto significa para reflejar a Dios. Para que cuando lo vean usted, todos aplaudan al Señor. Usted fue creado para eso. Es el único que puede crear. Nadie más puede crear. Todo lo que Él inicia, pues lo lleva a un buen término. ¿Saben qué dice el libro de Hebreos que leímos recién?
Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, el Señor no quiere solamente iniciar las cosas, quiere sostenerlas en su proceso. ¿Recuerdan cuando veíamos el templo y vimos la piedra angular? Bueno, la piedra angular aprendimos que estaba en la fundación, era una piedra también de encadenamiento y una piedra de coronamiento. El Señor no quiere estar solamente iniciando y creando, quiere sustentar y sostener todo. ¿A través de qué? Dice Hebreos, el sustentador a través del poder de su palabra. ¿Saben por qué las cosas se nos desmoronan? Porque las llevamos bajo principios que no son de la palabra del Señor. Por más que un matrimonio haya intentado empezar bien y poner a Jesús en el centro, si después no le ponen el encadenamiento, entonces corre el riesgo de que eso se desmorone. Jesús no es algo para utilizarlo al principio para que algo comience. Es un fin que aspiramos llegar. Por eso es tan importante entender que Él es el iniciador, pero también perfeccionador. ¿Ven? De la fe. Jesús no solamente es creador, Jesús es vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan está sin duda, yo algo que veo acá, digo, hay veces que nosotros subestimamos a la gente del pasado, ¿no? Que le faltaba, no sé, tecnología, no sé. Los pensamientos que tiene Juan, el apóstol Pablo, son tan profundos. Juan está lleno del Espíritu, ¿no? Y miren lo que está diciendo. Me encanta lo que dice, porque la palabra que él va a usar en el griego cuando dice en él estaba la vida, no es la palabra bio, que tiene que ver con la vida biológica, sino que es la palabra zoe, que tiene que ver con la trascendencia espiritual. Lo que está diciendo acá es que Él es el autor de la verdadera vida. Él es el único que puede soplar aliento de vida y darnos trascendencia. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros caminamos vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y el único que puede darnos vida es Jesús. No hay otro. No hay otro que pueda dar vida. La gente muerta en el espíritu busca vivificarse a través de diferentes cosas, incursionando en sectas que enseñan falsas doctrinas con respecto a lo espiritual. Es que están buscando propósito, es que están vacíos, están secos. Dice el Señor, el único que puede llamarte a vida soy yo. Yo soy la verdadera vida. Y esto me gusta porque significa, es algo sencillo, pero Jesús está vivo. Pero no es algo que simplemente decimos. Tenemos que creerlo y vivir en consecuencia de esto. Jesús está vivo. Nos está mirando. Está atento ahora a nuestro corazón. Por lo tanto, tendríamos que vivir en consecuencia de este concepto. Juan está diciendo que todo lo que hay en Jesús es vida. No se encuentra en Jesús destrucción ni maldad. El Señor es vida. Cada vez que Él se presentó en un funeral, el muerto se tuvo que levantar. No le quedó otra. El Señor es vida. Por lo tanto, si Jesús viene a nuestra vida, aquellas cosas que están muertas, pues reviven.
por su poder. Jesús es vida. No solamente eso, Jesús es luz. Es lo que va a seguir diciendo. Él está describiendo al Señor. Y miren lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz, importante, aquella luz verdadera, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hay veces que nosotros pensamos que andamos en luz, pero es alta nuestra oscuridad, engañados por el enemigo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué quiere revelar Jesús? Mejor dicho, Juan en este momento, cuando está diciendo que Jesús es luz. ¿Qué está queriendo revelar? Yo he puesto algunas cositas que quiere revelar. Perdón, me fui. No lo puse ahí, pero se lo voy a dictar por si veo algunos que están anotando. ¿Qué quiere revelar? Quiere revelar la naturaleza de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, va a decir, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Significa que la luz de Jesús es perfecta. Cuando nos acercamos a Jesús no encontramos algo de oscuridad, no hay tinieblas. El Señor alumbra perfectamente, no hay error en todo lo que Él hace, no hay pecados en el Señor, no hay mentira en el Señor. Todo lo que Él dice es verdad. Por lo tanto, todas sus promesas son verdad. Él dijo y fue hecho. ¿Ven? Él dijo que vendría a este mundo como un bebé. ¿Y qué pasó? Vino. Dijo que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Dijo que iba a volver. Por lo tanto, va a volver. ¿Lo cree? Bueno, hay que vivir en consecuencia de esto que creemos, que es nuestra esperanza. Su luz es perfecta. Su luz revela todo. No sé si le ha pasado alguna vez en su casa. ¿Ha tenido cucarachas alguna vez en la casa? No, nadie ha tenido cucarachas. Nadie ha tenido cucarachas ni piojos. A usted le creo que no tenga. Pero nadie ha tenido cucarachas. Bueno, pero tal vez algún amigo le ha contado que cuando usted llega a la casa, ¿sí?, y ha tenido alguna vez una cucaracha limpia, no digo de las sucias, no, una cucaracha limpia, ahí capaz que le gusta más. Usted prende la luz. Hay algunas que son medias caraduras, ¿no? Y se quedan. Pero la luz, cuando resplandece, revela la inmundicia. Y no es que le esté diciendo cucaracha, no le estoy diciendo eso, pero hay veces que nosotros, cuando nos exponemos ante la palabra y nos hablan de Jesús, estamos incómodos y nos vamos y huimos, porque la luz revela. Es imposible acercarse a Jesús y no incomodarse a veces de decir, revela mi oscuridad. Revela. No hay nada oculto que no quede manifestado ante la luz de Jesús. ¿Saben por qué habitamos en tinieblas? Estamos lejos de Jesús. Y Jesús, importante esto, no quiere solamente revelarlas,
quiere extinguirlas. La palabra que él usa, ¿vieron cuando dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella? El sentido del griego es un golpe final. ¡Pum! Se imagina como, no sé, una bomba, un destello así que ¡puf! Se extingue. Es un golpe final. ¿Saben cuántos golpes tuvo que dar Jesús? 1. ¡Pum! Su muerte, resurrección, le dieron el golpe a las tinieblas. Solamente Jesús puede tratar con nuestras tinieblas. Él es luz. Y no quiere revelarlas para que usted diga, esto es lo que tengo que cambiar. No, quiere extinguirlas. Quiere sacarlas de su vida. Todo queda manifiesto a Él. Él despoja nuestros disfraces de religiosidad y hace que quedemos desnudos ante su presencia. Hay tinieblas en nosotros. El Señor quiere extinguirlas, no solamente que conozcas cuáles son. Su luz guía. ¿Se acuerdan la columna que estaba ahí en el desierto? Los guiaba de noche y de día. Los protegía, la columna de fuego, del frío del desierto. Los guiaba. Les mostraba esperanza diciendo, ya está cerca la tierra prometida. Yo los guío, no importa si es muy oscura la noche, cuán árido está el desierto, yo los guío. Solamente el Señor puede guiarnos. Es el único que conoce los desiertos de la vida. El Señor quiere guiarnos. Su luz puede vencer las tinieblas. Miren lo que dice Juan 12, 44. Juan 12, 44. El que cree en mí, y dice, clamó Jesús con voz fuerte. ¿Cómo lo habrá dicho el Señor, no? El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Wow. El Señor dice que la solución para no vivir en tinieblas es creer en Jesús. ¿Por qué está diciendo esto? Porque es importante que entendamos cada uno de nosotros que la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando dice, no se unan en un yugo desigual. Porque ¿qué tiene que ver este templo de Dios con el templo de Baal? ¿Qué tiene que ver Dios con Satanás? ¿Qué comunión pueden tener? Esto nos habla de que si nosotros coqueteamos con las tinieblas, ¿sí?, pues entonces tenemos que revisar, hacer un examen profundo en nuestra vida. ¿En dónde estamos parados? Hemos visto un poco de lo que es Jesús y brevemente vamos a ver la misión de Jesús. Miren lo que dice versículo 10, estamos en Juan 1, ¿no? La misión es, en primer lugar, dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Es tan triste lo que está diciendo este versículo, lo puede percibir. Está diciendo que Él creó todo. Lo creó a usted, le dio vida, lo sustentó y hasta el día de hoy sostiene su aliento. ¿Y nosotros? No le reconocemos. El mundo no le conoció. Hago un ejemplo, y es mucho menor el ejemplo, comparado a lo que está diciendo acá este pasaje, pero es como un padre que alimenta, sustenta, da todo lo necesario, una casa para vivir, ¿sí? Le da absolutamente todo. Y cuando el hijo le dice, ¿quién es tu papá? No sé. No hay un reconocimiento de aquel que ha hecho todas las cosas. Y la mejor manera de nosotros reconocerlo es con nuestra vida. Me encanta un autor, William Barclay, dice, basta mirar hacia afuera para reconocer a Dios. Los griegos decían, donde hay orden, hay una mente superior. Bueno, basta mirar hacia arriba, los astros, el cielo, y podemos reconocer a Dios. Basta mirar hacia atrás y lo vemos a Dios funcionando en la historia, en nuestra vida, cuidando, haciendo milagros. Basta mirar hacia adentro. ¿Quién le dio a usted la capacidad de pensar, de sentir, de relacionarse, de amar? ¿Quién se la dio? Por donde quiera que miremos está Dios, no es fruto de la casualidad. Y lo otro que hizo es reconciliarnos para llegar a ser hijos de Dios. Hay tantos versículos conocidos aquí, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, es decir, que los que lo rechazan no son hijos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué verdad profunda. Miren esto. Dice, les dio potestad de ser hechos. Por naturaleza no somos hijos de Dios. Hay que ser hecho. Por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza somos tinieblas. No somos luz. Nosotros no somos hijos de Dios. Si acaso no somos hechos. Y ni siquiera es por mi voluntad. Ni siquiera es por la voluntad de la iglesia, que planearon una actividad evangelística y planearon una predicación y planearon y... No es de voluntad de varón, es por voluntad del Padre que me llamó a su familia. ¿Saben que una de las oraciones que he hecho al Señor a través de pensar en el libro de Juan es por la salvación de aquellos que aún no le conocen? Hay veces que pensamos, hermanos, que somos hechos hijos de Dios por estar sentados aquí. Y debemos meditar en lo grandioso de la salvación y de lo que es ser parte de la familia del Señor y que Él sea mi Padre. No se confunda y caiga en el engaño de pensar que habitando en las tinieblas, pero a la vez vengo a la iglesia el domingo y habitando en tinieblas, consumiendo tinieblas y coqueteando con las tinieblas, yo soy hijo. Pero es que esto no es así, lo dice el Señor. Fíjese en 1 de Juan,
¿cómo puede decir aquel que odia, yo conozco a Dios? Es que no le conocemos. Quiere el Señor que alumbre nuestro entendimiento y no tengamos una mente y un alma dividida, pensando que podemos habitar y coquetear con las dos a la vez. Miren, ¿saben quién no tiene drama con eso? Satanás. Satanás dice, adore a la difunta, adore a la Virgen, adore a adore a aquel, al gauchito, a los que sean. ¿Saben por qué? Porque es un padre de alternativas. Y no le interesa, dice, ¿quieres ir a la iglesia el domingo? Pero vaya también, no hay problema. Hay que tener varias cositas bajo la manga. Y Jesús dijo, no, yo soy el camino. Yo soy el único Dios, Jehová tu Dios, uno es y no hay nadie fuera de Él. Y es Dios celoso. Es Dios celoso. Él es uno. Fuera de Él no hay nada. Nada. Fuera de Él no hay luz. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay creación. No existe. Solamente Él. Y Él quiere hacernos sus hijos. Si acaso no lo sos. ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo llevó a cabo su misión? Dios se hizo hombre. Y aquel verbo fue hecho carne. Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es tremendo. Yo digo, ¿qué vio Dios en mí para dejar los cielos? ¿Qué de valioso vio? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Por qué tanto amor? Si tantas veces no le reconocí, si tantas veces lo ignoré, ¿qué vio el Señor? Es la imposibilidad que nosotros tenemos de llegar a Dios. Él tuvo que hacer el trabajo y no mandó a ningún ángel, no mandó otro cordero, no, Él bajó. ¿Recuerdan cuando poníamos este ejemplo? Si alguien viera de repente a alguien que está en un pozo y hay una soga y hay unas ramas, ve la manera y le tira la soga, ¿no? Le tira una rama, le tira. Bueno, Dios no lo hizo esto. Dios se encarnó. Él bajó al pozo de nuestra desesperación y habitó entre nosotros. Y Él puede entendernos. Él bajó. ¿Ven? Me encanta la palabra habitar. Porque nos conoció. No es que vino a hacer una visita de médico y se fue. No visitó como hacía el Espíritu Santo en la antigüedad y venía, pum, y vino y se quedó y comió. Porque esto es lo que siempre el Señor ha querido con nosotros. Quiere cenar con nosotros. Tantas veces se ha hablado, dice, muchas veces, de tantas maneras. Y no queremos hablar con Dios. No queremos hablar. ¿Ven cuando dice Filipenses y se humilló a sí mismo? ¿No ven este acto de parte de Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que inclinarse a querer hablar conmigo? Jesús no nos necesita. ¿Se da cuenta? El Señor existe en sí mismo. No le necesita a usted
para Él estar mejor. Pero Él quiere que nos demos cuenta que nosotros le necesitamos, que no podemos vivir sin Él. Y quiere hablar. Y en nuestra soberbia, el cerdo le dice a su amo que no, no puede pasarnos. Nosotros debemos entender quiénes somos y acudir al Señor. No solamente cómo hizo su misión, reveló verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Miren, acompáñame a Romanos 3. Pareciera que nos hubieran sacado una radiografía a nosotros aquí. Esta es la condición de todos nosotros. Dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Yo sé que usted conoce este versículo, muchos, pero medita en la profundidad de lo que está aquí. No hay quien entienda. Mire, hermano, tal vez estamos aquí, no entendemos la profundidad de lo que Juan está diciendo. Es que Juan está en una identidad tan clara con Jesús y puede utilizar palabras tan profundas. Yo quisiera hablar como Juan. Quisiera poder expresarme como él se está expresando. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros, todos nos desviamos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Por eso vino Jesús. Esta es nuestra realidad. Y alguien nos tenía que comunicar esta verdad. Y Jesús bajó por esto. Pero ¿saben qué? Reveló gracia también. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo, ¿ven qué? No es que antes eran, no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores. ¿Lo ven? Siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Moriría usted por un pecador? ¿Moriría usted por un enemigo? Todos nosotros éramos enemigos de Dios. Él murió por sus enemigos. Gracia, un favor no merecido. Y nos reveló a Dios. Así vamos a terminar el día de hoy con este versículo tan profundo. Juan capítulo 1. Y dice el versículo 18. Preste atención a este versículo. A Dios nadie le vio. ¿Está ahí? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No podríamos haber conocido a Dios si no fuera por Jesús, por el Hijo. Él es el resplandor, Él es la fiel imagen.
Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y esto es un llamado para aquellos que son hijos. ¿Saben que hay gente en este mundo? Vecinos, familia, que a Dios no le han visto. Están cegados. ¿Y saben quién les tiene que dar a conocer? Sus hijos. Sus hijos tienen que ser el resplandor del Señor. Tienen que glorificar a Dios y que cuando nos vean, diga, estoy viendo algo de Dios. Mira, no conozco el amor, pero en esta persona veo un amor tan perfecto. ¿Por qué es? Es por Jesús. Hay un mundo que no conoce de paz. No la conoce. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser el fiel reflejo. ¿Por qué tenés paz? Por Jesús. Hay que glorificarle, hay que mostrar su imagen, hay que mostrar el camino, la verdad y la vida. Si no lo hacen sus hijos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Quiera el Señor que este versículo nos pueda llevar a nosotros a decir, Señor, mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo en mi vida. Hay tantas tinieblas, mostrar a Jesús. Señor, perdón por mis pecados. Yo me arrepiento. ¿Cómo puede ser que se amen, dice, y amaron más las tinieblas? ¿Cómo puede ser que nuestra relación con las tinieblas sea amorosa y no abracemos a Jesús? Quiera el Señor que nuestro corazón pueda ser transformado. Si acaso sos un hijo de ira y tiniebla, entregate al Señor en esta mañana. Y si no le estás reflejando, que el Señor quebrante tu vida hasta lo más profundo para que Él crezca. Señor, venimos en esta tarde pidiéndote que trabajes en lo más profundo del corazón. Si aún estamos ciegos espiritualmente, si aún no te vemos, Señor, que caigan las escamas de nuestros ojos para poder verte. Señor, no queremos apelar a emociones, no queremos apelar a manipulación espiritual. Queremos apelar a tu Espíritu Santo para que haga una transformación real. El Espíritu de Dios se paseaba por sobre las tinieblas y vos hablaste y fueron transformadas, Señor. Te pido que hable, Señor, a nuestro corazón. Que tu Espíritu que se ha paseado en esta mañana quebrante nuestra vida y se escuche en nuestro corazón. Hágase la luz. Te rogamos, Señor, que nos traslades. Si acaso hay alguien que pertenece a la potestad de las tinieblas, que sea pasado por creer en Jesús al reino de tu amado Hijo. Te lo rogamos, Señor.